Vamos a buscar en la Biblia Juan capítulo 10. Les habíamos pasado, los que están en el grupo, el título del mensaje, La Puerta. Y me estaba acordando una canción romántica. Y entre otras canciones y obras que se han dicho acerca de la puerta. Y los chicos habían puesto allí la imagen de una puerta muy bonita. ¿Y qué es la puerta? En definitiva es podríamos llamarle así, un orificio que existe en alguna casa, en alguna construcción, en algún edificio. Cuando uno piensa hacer algo, para ingresar, para salir, necesariamente tiene que diseñar la puerta. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer para este templo una puerta grande, de doble hoja, que se pueda abrir como ahora, y necesitamos necesariamente en un lugar donde haya personas, una puerta de ingreso, un lugar donde también pueda haber salida. Lo usaban también en los tiempos de la Biblia y a través de los tiempos en las fortificaciones, en las murallas, existían las puertas. Dice la Biblia que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma cuando llegaron los ángeles. Parecía como que había un lugar de ingreso nada más a la ciudad. Dice que allí estaba Lot. Pero yo quiero que me acompañen en la lectura de San Juan, capítulo 10, versículo 7. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto, esto quiere decir, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y él puede decir y les dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el Señor les hablaba a los discípulos porque había algunos engañadores que, como hoy conocemos y a veces se decía en ese tiempo, que había lobos con piel de oveja. Es decir, durante todas las épocas y hoy mismo hay muchos que engañan, que por fuera parecen una cosa, pero por dentro, en su corazón y en sus intenciones, tienen otra. Entonces el Señor se refería a estos falsos maestros, líderes, aquellos falsos pastores de ovejas. Entonces el Señor dice: yo soy la puerta. Y no es que leer una puerta, porque aquí nosotros vamos a ver que se usan figura o imagen retórica. ¿Qué es esto? Es cuando uno toma una palabra, la embellece para dar una enseñanza detrás. Y yo quiero esta mañana que simplemente podamos ver con la ayuda y basándonos en la palabra de Dios, que este mensaje de la puerta pueda tocar la puerta de tu corazón y la del mío. Decía que en Jerusalén también había muchas puertas. Había puertas en el oriente, una que se llamaba el ángulo. Nosotros lo vamos a encontrar cuando está el profeta Jeremías diciéndole a las personas que se venía el juicio de Dios. Y usaba estas figuras retóricas, pero también hablaba de ciertos lugares estratégicos para que la gente pudiera entender el mensaje. El Salmo 107, ahí si lo busca Iván, Salmo 107, versículo 16. Vamos a ver cómo eran las puertas en ese momento también, como son hoy. Pero dice: porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Hablando, hay que ver el contexto, de que no había, por más fortificada que estuviera la puerta, imposibilidad de que accediera Dios, y a veces Dios también tenía que cerrar. Podía ingresar, podía cerrar. Y también en las puertas de la ciudad, cuando era amurallada la ciudad,
En esos lugares estratégicos donde se hallaban las puertas o estaba la puerta principal, allí cerca se ubicaban los mercados. Allí cerca se proclamaban los edictos, una noticia importante para el pueblo. Allí también se administraba la justicia. Allí era el lugar de reunión donde las personas se congregaban. Vamos a dictar tal edicto, tal sentencia, tal comunicación, tal noticia en la puerta tal. Y la gente se reunía. Vital importancia entonces eran las puertas en esos tiempos, en los tiempos bíblicos también. Pero nosotros vamos a Génesis capítulo 4, versículo 7. Porque creo que la mayoría de nosotros conocemos lo que pasó allí. Allí ya están Caín y Abel y dice que ambos hermanos trajeron ofrendas a Dios. Uno trajo lo mejor de los frutos y otro trajo lo mejor de las ovejas, o como dice aquí, fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dice, pasa el tiempo, Caín, estoy leyendo 4:3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, es decir, lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, se enojó, decayó su semblante. Versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Hay otra versión que tengo acá que dice de esta forma, hablando del mismo versículo, ¿no? Dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Y esta también acá hay una figura retórica. ¿Qué había pasado con Caín? Había tenido celos de su hermano porque si uno hace una lectura rápida podría decir, qué injusto Dios. Si cada uno le trajo de la ofrenda de lo que él hacía, uno labrador de la tierra, el otro era cuidador de ovejas, los dos le trajeron lo mejor, pero fíjense el detalle de la Escritura cuando dice que Dios mira primeramente a la persona, lo mira a Caín, lo mira a Abel y a la ofrenda. Para que podamos entender que Dios siempre mira el corazón más de lo que nosotros podamos traer, que puede ser muy ostentoso, de mucha cantidad. Pero dice que miró primeramente, los miró a ellos. Entonces Caín se enoja y dice, bueno, yo voy a matar a mi hermano. Estaba muy, muy enojado. Y es como que el Señor en lenguaje nuestro dice, cuidado, ojo, estás a punto de cometer un pecado. El pecado está a las puertas. Y a veces tenemos que pensar en cuántas situaciones vivimos en lo cotidiano, en lo cual decimos, estuve a punto, estuve a las puertas de cometer este error, de tomar esta mala decisión. Estuve a punto de decirle sí a la tentación, vino la tentación y estuve a punto. Y esta es la figura que se usa acá, estuve a la puerta. A veces te habrá pasado cuando has llegado a un lugar donde estuviste a la puerta y no pudiste ingresar. ¿Se acuerdan antes? Se usaba mucho los depósitos bancarios, se usa todavía, pero antes era mucho más porque no había todos estos recursos electrónicos que tenemos ahora. Entonces, a veces llegabas a hacer un depósito o ir a cobrar tu sueldo por ventanilla y llegabas y se cerraba la puerta. Y estaba el policía del otro lado que te hacía cerrar. Y uno decía, por favor, abrime. Y dependía del policía, el guardia, que te abriera la puerta o no. O llegabas justo a un lugar y cerraban la puerta de un teatro, un evento, y no podías ingresar. Qué tremendo, porque
esa puerta nos habla de un lugar para adentro y de un lugar para afuera. Para que también nosotros podamos en esta mañana pensar, si miramos nosotros lo que son puertas reales, podamos mirar nosotros también en esta imagen que se nos da de la puerta, en la palabra de Dios, muchas veces, de qué lado estamos y a dónde estamos. Y mirar al Señor Jesucristo, que dijo, yo soy la puerta. Porque era muy común los términos y el lenguaje pastoril de la época en las cuales el Señor les tenía que hablar cosas que ellos pudieran entender, un mensaje sencillo. Dice, yo soy la puerta. Por mí entrar será salvo. Yo soy el acceso. No se dejen engañar, le dice el Señor a ese grupo de personas al cual estaba hablando. Y volviendo aquí al relato de Génesis, Caín se da cuenta que su ofrenda no fue del agrado de Dios y está a punto de cometer el pecado. Dios se lo había advertido. Pero ¿qué dice después, más adelante? Versículo 7 está la advertencia. Está el pecado a la puerta. Que no se enseñoree de ti, que no te gane. Toma las riendas. Hermanos, amigos, siempre tenemos la posibilidad de decidir. A veces nos vemos llevados por las circunstancias, nos sentimos apremiados y a veces decimos, sí, me equivoqué, pero tuve la oportunidad de no equivocarme y no lo hice. Aquí Caín tuvo la posibilidad, el llamado de atención de Dios, que le pregunta, ¿por qué estás enojado? Y sin embargo el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tuvo la posibilidad, el pecado estaba allí golpeando la puerta y él tomó la decisión de matar a su hermano. El primer crimen relatado. Qué tremendo, ¿no? Porque así es el pecado. Son como esas arenas movedizas que cuando nosotros caemos y no nos arrepentimos de forma genuina, va destruyendo primeramente mi relación con Dios, pero va deteriorando la relación con los demás, cuando hay pecados no confesados, cuando no hay arrepentimiento, cuando el pecado ingresó, cuando le dimos lugar, y todo lo que trae aparejado el pecado. A él le trajo consecuencias. Dios le dijo a Caín, vas a andar errante en el campo. Y bueno, y una serie de sucesos que no solamente lo marcaron a él, sino toda una generación desobediente que tuvo la posibilidad de obedecer a Dios y no lo hizo. Estuvo a las puertas de decidir bien y decidió mal. Dios nos lleva también muchas veces a considerar que a veces la tentación, la dificultad que a veces también nos apremia, Dios nos da la advertencia y la salida. Y yo sencillamente quiero mostrarte algunos ejemplos que nos hablan de las puertas. Y ya hemos hablado cuando esa puerta se abre y se da ingreso al pecado. Habrás abierto vos y yo los ojos, las puertas, estas ventanas que tenemos y hemos dado ingreso al pecado, tal vez por una imagen, por algo que no debíamos ver, ingresó a nuestra mente y llegó a nuestro corazón, las puertas de nuestros oídos, de cosas que no debíamos oír, que conscientemente dimos lugar y acceso. Esas cosas que ingresaron en nuestra vida, en nuestra mente, que llegaron a nuestro corazón y fueron a la acción. Y que cortaron la comunión con el Señor y trajo el pecado, hermanos, amigos, siempre trae consecuencias. Vivimos en un mundo que está bajo, dice la palabra de Dios, bajo el dominio de Satanás, del Dios de este siglo. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio.
¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que Satanás no quiere que vos y yo miremos, veamos, no quiere que las personas escuchen el mensaje, los distrae, les llama la atención, le tapa los ojos, les venda los ojos para que no reciban la palabra, para que no escuchen. Y vivimos en un mundo sumergido en el pecado, en la maldad. Y estamos permanentemente reclamando justicia, estamos reclamando la paz, la prosperidad, las cosas, cuando nosotros mismos no podemos dominarnos a nosotros mismos como personas y le damos ingreso a todas estas cosas que dañan mi vida y dañan a mi prójimo. Hay una puerta que se llama la puerta del Hades, que es el lugar donde residen los muertos que no tienen a Cristo. Personas que han muerto sin haber aceptado al Señor Jesús. Y estas palabras que nosotros vemos, por ejemplo, en griego es Hades y en hebreo el Sheol, el lugar de residencia de los muertos, que están allí, que han cerrado sus ojos aquí en la tierra y nunca aceptaron a Cristo. Estuvieron a las puertas, tal vez, porque nunca nadie podrá decir a mí, nunca nadie me predicó, nadie me habló, porque la misma Biblia dice que la misma creación habla de Dios, por lo cual dice, no tenemos excusa. Romanos capítulo 1. Pero estuvieron a las puertas y les llegó la muerte. Y llegó su final, siendo niños, siendo jóvenes, siendo adultos, no sé. Nadie sabe. Estuvieron a las puertas. Y van a ese lugar de tormento. Para que luego en Apocalipsis capítulo 20 se describe que van a ser levantados de ese lugar y van a ser juzgados y Dios les va a decir, no creíste en mí. Y van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice la Biblia. Ya no habrá más oportunidad. Un lugar de densa oscuridad nos describe la palabra de Dios. Dice Salmo 107, 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Es que allí es donde nos manda Dios. O nosotros mismos llegamos y Él lo permite porque no hubo una decisión por Cristo. Las puertas del Hades, las puertas del Sheol, el lugar de residencia de aquellos que mueren sin Cristo y donde el Señor los llamará para juzgarlos y darles la sentencia final. Estas puertas del Hades, del Sheol, nos habla del lugar de residencia por haber pecado y por no haber creído en Jesucristo. Pero también hay una puerta hermosa, que es la puerta del cielo. Dice 2 Corintios 5:8, porque nos preguntamos y a veces lo hablamos en tal vez algún velorio, algún sepelio, que a veces nos toca hablar y hablan algunos hermanos, hacemos referencia a eso. ¿Dónde van aquellos que mueren pero con Cristo? Es al revés. Y la Biblia dice allí en 2 Corintios 5:8, pero confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Ustedes saben que la muerte no es aniquilación. La muerte no es aniquilación, la muerte es separación. Y dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo cuando una persona muere. Allí vemos un cuerpo inerte, pero no tiene el espíritu, no tiene vida. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando una persona cree en Cristo, está con el Señor. Por eso nos consuela cuando alguien muere en Cristo y vamos a acompañar a la familia y vamos a estar con ellos en el dolor. Pero tenemos el consuelo. Nosotros no le decimos los creyentes a otro familiar creyente,
del fallecido hijo de Dios o hija de Dios, más que consolación, no resignación, consolación. ¿Sabes por qué? Porque si sos del Señor lo vas a volver a ver. Pero si ese que murió es del Señor y vos no sos del Señor, no se van a ver nunca más. Pero estuve a las puertas del cielo. Y dice también Filipenses capítulo 1, versículo 23, hablando de las puertas del cielo. Tengo más pasajes para que ustedes vean: Isaías 60, 11, 62, 10. Quiero ser breve y directo con respecto ya no a las puertas de la muerte, sino ahora a las puertas del cielo. Y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Qué decía Pablo? Dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Si yo preguntara a una audiencia, tal vez aquí o más grande, ¿quién quisiera morirse hoy? Y que levante la mano. ¿Cuántos levantarían la mano, ¿Cómo dudaríamos ahí levantar la mano así? Pablo decía, yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Estás loco? Pablo había entendido todo. Ya había aceptado a Cristo, habiendo sido perseguidor de la iglesia, habiendo puesto tras la reja a cristianos, Dios se revela, Dios entra en contacto con él es salvo y pasa a ser de ser Saulo el perseguidor a ser Pablo el apóstol. Dice, si hoy me tengo que morir, yo me muero. Porque sé que con Cristo voy a estar mejor, dice, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, si sos del Señor, no tengas temor a la muerte porque tenés tu lugar de residencia en el cielo. Las puertas del cielo van a estar abiertas para estar con el Señor, en la presencia del Señor, que es lo más maravilloso del cielo. No serán simplemente las calles de oro que describe Apocalipsis, de piedras preciosas que nos aguarda, sino la presencia misma del Señor Jesucristo, donde van aquellos que un día pusieron su fe en el Señor. Te pregunto, ¿tenés esa fe? ¿O todavía no? La puerta de ingreso al pecado, la puerta de la muerte, la puerta del cielo. Pero puede haber tal vez una puerta cerrada, dice Mateo 25:10. ¿Se acuerdan ustedes de uno de los juicios que encontramos en la Biblia? Fue el juicio cuando se cerró la puerta en el arca de Noé. Que a los chicos les gusta escuchar esta historia de Noé y parece una fábula, pero fue real. Y este hombre de fe llamado Noé, que le llevó muchos años de su vida a construir el arca, teniendo fe de que iba a venir un juicio, los demás se burlaban de él. ¿Estás loco? Mire, a veces, el otro día escuché a una diputada en estas sesiones de muchas horas, creo que hay un par de cristianas ahí, y una dijo, viva Cristo, y viva la libertad, y viva no sé qué va. Y después entró a los comentarios y se burlaban de ella, dice, qué patética. Otros decían, qué retrógrada, qué ridícula. Algunos no, pero varios sí. No sé, si es una hija de Dios le habrá salido del corazón, viva Cristo. Otros decían, mejor que diga viva Cristo, no viva otros personajes, ¿no? Y allí estaban los comentarios. Pero me causó algo bueno escuchar que ante una cámara de tantas personas que piensan que todo se resuelve, y tal vez sea buenos pasos resolver cuestiones políticas, económicas de un país, para eso están los legisladores, quiera poner a Jesucristo en primer lugar, que es el punto, que es el eje. Si en mi vida y en tu vida y en tu hogar y en tus cosas no está Cristo, no tenés nada, no te dejes engañar. No será tu inteligencia, la mía, mis capacidades, mi obrar, las condiciones del país socioeconómicas. No,
Si no tenés a Cristo, no tenés nada. Te falta todo. No me falta nada si te tengo a ti, hemos cantado. Y allí estaban estos grupos de personas, dice que la tierra se había llenado de corrupción y de violencia en tiempo de Noé, por lo cual Dios lleva un juicio, manda un juicio. Hay un diluvio, como nunca, había llovido y empieza a llover y allí está el lugar de salvación que era un arca que Dios había preparado a través de un hombre, para que a través de esa arca él, su familia, los animales pudieran ser salvos. Y todos aquellos burladores y todos aquellos que hoy se burlan de Jesucristo, que como decíamos en el mensaje anterior, indiferentes, no les importa. No les importa, qué indiferentes que son. Me da lo mismo. No están así. Cayeron en la cuenta cuando dice el relato, después de tantos años después. Pero mientras, a ver si tengo bien el texto, Mateo. Bueno, acá está hablando otro relato, no, a ver si alguno me ayuda con Noé, pero dice, hablando de las vírgenes, dice, se cerró la puerta, versículo 10. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Creo que está aquí también, pero si no nos vamos a Génesis, donde dice que Dios cerró la puerta. No tuvieron oportunidad las vírgenes, no tuvieron oportunidad las personas. No fue Noé quien cerró la puerta, no fue el de la boda que cerró las puertas, se cerró la puerta. Una puerta cerrada a la oportunidad, una puerta cerrada para ya ingresar. Yo quisiera preguntarte de qué lado estás de la puerta. Si estás a la puerta, si pasás cerca de la puerta donde hay un mensaje, donde se predica el Evangelio, donde se habla de salvación, donde se habla de un Jesucristo que murió en la cruz. Si estás rondando la puerta, si estás cerca, si estás a punto de ingresar. La Biblia también nos habla de la puerta estrecha, Mateo 7:13. ¿Por qué son más las personas que no creen en Cristo? Porque dice la Biblia aquí que entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, fíjense la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha. Y cada vez que leo este pasaje, les he contado acá, tal vez en un par de oportunidades, un cuadro que me impactaba cuando iba a una familia en Villa Mercedes, cristiana, que tal vez ustedes han visto ese cuadro, donde dice la puerta angosta y la puerta ancha. La puerta ancha, los placeres del mundo, mucha gente con las luces, con la fama, con las diversiones, con todo lo que son los vicios, que no creyeron en Jesucristo, lleno. Una puerta ancha y una pequeña puerta angosta, un camino muy angosto, donde entran algunos que han creído en Jesucristo, han entrado por esa pequeña puerta. Y me llamaba la atención que en esa puerta pequeña hay una persona sentada con una bolsa, porque no entra con su bolsa a la puerta por el orificio. Y es aquellas personas que no quieren dejar su orgullo, no quieren dejar sus placeres, no quieren dejar sus vicios, no quieren dejarse a ellos mismos, no quieren dejar el pecado y quieren ingresar con esa bolsa llena en su espalda y no ingresan por el orificio, no pueden. Y se siente la persona que está frustrada porque quiere entrar y no puede, porque tiene que dejar esas cargas allí, porque tiene que tener liberación, porque tiene que despojarse de todo el peso, dice la Biblia, y el pecado que nos asedia. Despojarse, tirarlo,
e ingresar por la puerta a través de la fe. Qué cuadro, pero qué verdad. La puerta angosta, la puerta ancha. Yo te pregunto también, y lo hago con todo el corazón, ¿en qué puerta estás transitando? ¿Por dónde has entrado? ¿Por el ancho que lleva a la perdición o por el angosto que lleva a la vida? Que son pocos los que la hallan. Hay una puerta también que se llamaba el ojo de una aguja, ¿se acuerda? Y el Señor dice, es muy difícil que un rico ingrese por ahí. Y algunos, bueno, después tuvo la controversia para entender ese versículo. El Señor hablaba de una forma práctica con lo que sucedía a su alrededor a las personas que estaban allí con Él. Pero no dice imposible, difícil. Porque allí entraba el camello a esa pequeña puerta y con dificultad tenía que agacharse y era difícil. Bueno, dice, así es como compara el Señor que un rico puede entrar. Que no quieren abandonar el dinero, la riqueza, lo material, porque han puesto su fe en eso y no en Jesucristo. Porque no está mal ser rico y tener mucho dinero y posesiones y placeres, que a veces es más posible, por supuesto, con el dinero. El problema es cuando ponemos nuestra fe en esas cosas y no en Jesucristo. Por eso el Señor le dijo al rico, dice, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se fue triste, no podía hacerlo. Y hay una última puerta que muchas veces lo hemos relacionado al evangelístico, pero en realidad le habla de la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él le hablaba a la iglesia, que a veces adoramos al Señor y servimos y queremos, pero pareciera que el Señor está afuera y no adentro. Le hablaba a la iglesia, pero también yo quisiera rescatar este ejemplo, decir, el Señor está golpeando la puerta de tu corazón. Si lo vas a dejar entrar o no. Y nosotros hace muchos años atrás, con algunos hermanos que estamos acá, cantábamos en el coro llamando a la puerta de tu corazón. Para que en ese momento las personas que estaban luchando en la decisión de abrir la puerta o quedarse afuera, porque estaba el mensaje de Dios dando la oportunidad, pero estaba Satanás diciendo, pero mira las cosas que tenés que dejar, no seas un religioso, pero eso no sirve de nada, pero eso es anticuado, pero eso no es verdad. Y ahí estaba la lucha, y está la lucha, y estoy seguramente que en esta mañana también está la lucha para que puedas aceptar a Cristo y el llamado del Señor y entrar por esa puerta angosta, y la otra lucha es decir, no entres. Pero el Señor llama. Insiste, ¿pero hasta cuándo? No sea cosa que pase como en los tiempos de Noé, que se cerró la puerta. Dios la cerró y esos que se burlaban quedaron afuera. Y el agua empezó a subir y el arca también, y me imagino el crujir de la madera. Y los animales y las personas. Y todos los demás perecieron, se ahogaron. Por incrédulos. Por no haber entrado antes por la puerta, ya no hubo posibilidad. Volvemos a Juan y termino con esto. Yo soy la puerta, dijo el Señor, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Querés entrar por la puerta, que es Jesucristo? Aceptalo por la fe. Pedí perdón por tus pecados. Recibilo. Entrá por esa puerta. Yo soy la puerta, con toda autoridad lo dijo el Señor. No hay otro. No será a través de religiones, filosofías, imágenes.
yo soy, no hay otro. Vas a entrar a través de Él, por medio de Él, por el poder de Él, y vas a tener la salvación, la limpieza de tus pecados y la vida eterna, o vas a estar allí orillando la puerta, estando del otro lado, para que después definitivamente haya una llave que se cierre y ya no puedas ingresar, va a ser demasiado tarde. Que el Señor te bendiga y nos bendiga a cada uno a considerar su palabra y tomar una decisión de entrar por aquel que dijo, yo soy la puerta. Que el Señor nos bendiga. Amén.